Bienvenidos a Endeudados Anónimos, el podcast donde compartiremos historias reales de endeudamiento de parte de personas que han buscado ayuda en medio de la desesperación y la urgencia. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Con Elaine Miranda y Ricardo Zambrana. Suscríbanse. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en un episodio más del podcast Endeudados Anónimos, donde nosotros compartimos historias reales de personas que están endeudadas, que están en una situación financiera crítica, que se les salió todo de control y que están buscando ayuda desesperadamente. Estas cartas, la mayoría de ellas, no han llegado directamente al podcast, sino que son personas que han acudido al conocimiento y a la experiencia de Elaine Miranda, de la plataforma Plata con Plática desde Nicaragua, que es una experta en finanzas y con la que comparto todos los capítulos de este podcast. Elaine, ¿qué tal? Hola Ricardo, súper contenta de estar aquí compartiendo nuevamente, leyendo nuevos testimonios. Cada vez recibimos más de más personas, además de diferentes lugares, y creo que está ayudando mucho a quitarnos esa idea de que hablar de dinero es malo, de que hablar de dinero es solamente para andarlo uno, ¿verdad? O sea, que no se puede, que hay que quitar todos estos mitos alrededor de las pláticas, alrededor del dinero, porque en la medida en que nosotros nos quedemos encapsulados con la información, no vamos a poder ni sentirnos mejor ni salir de ellos. Recordemos que no tenemos educación financiera. Entonces, si nosotros no hemos aprendido a manejar dinero y tenemos problemas de dinero y no los compartimos con nadie, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la solución adecuada a esos problemas que nosotros tenemos? Y creo que el objetivo completo, en realidad, de Endeudados Anónimos es eso. Es sacar del closet los problemas financieros y que veamos, primero, que no somos las únicas personas que los tenemos o que los testimonios que leemos son únicos. O sea, vamos a empezar a ver un patrón realmente. Y segundo, que sí existe una solución. Es muy importante que digas eso porque, empezando por el tema de la educación financiera, vamos a dar un ejemplo de algo práctico. Para casi todos los padres, hablar del tema de sexualidad con sus hijos, para darte un ejemplo, es incómodo. Yo vengo de una generación, no en el caso de mi familia, mis padres siempre fueron muy abiertos en el tema, pero sí conocí de muchos amigos cuyos padres no les hablaron del todo por miedo, por pena, por pudor, o sea, sí, porque es un tema incómodo. Y de pronto me doy cuenta que aún en esta época, en pleno siglo XXI, en épocas de redes sociales, de tanta apertura que hay a tantos temas, el dinero sigue siendo un tema difícil de conversar. No porque en este caso haya pudor o porque haya pena, sino porque los padres mismos están en una situación de ignorancia financiera, que no saben bien cómo comunicarle el uso adecuado del dinero a sus hijos porque ellos mismos no están usando adecuadamente el dinero. Y no quiero decir que es su culpa, pues al final todos traemos ese bagaje, no tenemos esa educación y es difícil enfrentar la vida de esta manera, pero en tu caso, por todas las historias que vos has escuchado, ¿por qué crees que sigue siendo un tema tan difícil este asunto de abordar el dinero con los hijos, por ejemplo? Bueno, porque no sabemos cómo. Y el ejemplo de hablar de sexualidad, yo creo que no hay mejor ejemplo que ese. Y tal vez salvo algunas diferencias. O sea, en el tema de la sexualidad hay un asunto, como vos decís, de pudor, de vergüenza, de pena. Pero mal que bien, si tenés hijos, algo sabes de sexualidad, ¿verdad? Sí. En el tema de dinero, más que el pudor, es que no sabemos cómo hacerlo. Porque tampoco estamos seguros de que lo que nosotros sabemos es lo correcto. Y cuando se trata de niños, sobre todo, sentís que no te van a entender. En el caso del sexo, creo que es que sentís que es inadecuado o que no va a ser necesario ahorita. Y cuando te viste, ya tienes 16 años y ya es más que necesario tocar ese tema. Entonces, con el tema del dinero, creo que es más, ahorita no lo va a usar, ¿verdad? ¿Para qué? Y no me va a entender. El problema es que el tiempo sí pasa bien rápido. Y lo otro, y eso voy a hablar ya más de tema experiencia como mamá que como alguien experta en finanzas, los niños son impresionantes. Y en cuanto a finanzas se refiere, fíjate que lo que toda la literatura y lo que todos los gurús te dicen es que más o menos a partir de los 3 o 4 años vos podés comenzar con ciertos conocimientos, así, ¿verdad? Bien básicos con los niños.
Sin embargo, mi hijo mayor se llama Luca, tiene 4 años, y yo comencé a hablar de temas de finanzas con él desde que estaba bien chiquito. Entonces, cuando llegó la pandemia y nos venimos a la casa, Luca tenía 1 año y medio, ni siquiera había cumplido 2 años, tenía, a ver, déjame ver, sí, tenía un año, 15 meses tenía en realidad. Entonces, claro, muchas de las operaciones, o todas las operaciones del negocio en realidad se trasladaron aquí, y él veía pasar facturas, veía pasar recibos, veía pasar dinero, y entonces se convirtió en una normalidad para él, o sea, mencionar estas palabras. Nosotros le explicábamos lo que es una factura, para qué sirve, por qué viene y trae dinero. Yo, por ejemplo, a la edad de 4 años he hablado con él términos como bienes inmuebles, ¿verdad? Porque él un día me preguntó que si nos mudábamos de casa, ¿cómo íbamos a llevar la casa? Entonces él se imaginaba como, claro, vos despegabas la casa, así como te ibas su trencito, pues él se imaginaba que vos te llevabas la casa, la carga, y él me decía, ¿cómo vamos a despegar la casa? Entonces yo le decía, bueno, es que un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, esto lo menciono porque o sea, tenemos que quitarnos esa idea de que va a ser muy difícil de entender. Los niños son impresionantes, pueden entender un montón de cosas, y en la medida en que lo hagamos más temprano, va a ser mucho más fácil incluso para ellos ir recopilando más información y más conocimiento cuando vayan creciendo, porque ya tienen una base sobre la que ir construyendo. Fíjate que ahorita que hacemos esta comparación de hablar de sexualidad, yo creo que en el caso de la mayoría de padres es como para no, entre comillas, no contaminarles la mente, no meterle ideas en la cabeza. Uno piensa que al hablar de sexualidad con sus hijos uno lo está de alguna manera motivando a que lo hagan y etcétera, y es todo lo contrario. No solo eso, uno en aras de protegerlos, entre comillas también, uno se olvida de que la sexualidad es parte también de la niñez, o sea, la curiosidad. Y cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando por supuesto, de relaciones sexuales, de coito, etcétera. Estamos hablando de que los niños empiezan a reconocer su cuerpo, empiezan a entender varias cosas sobre su cuerpo y su desarrollo. Quitando ahora el tema de la sexualidad y entrando ya al de las finanzas, desde niño, como vos decís, el ejemplo de tu hijo, empiezan a tener una curiosidad de dónde vienen las cosas, de cuánto cuestan las cosas. Uno empieza a tratar de hacerles, no solo con dinero, de hacerles a ellos valorar, o sea, de que tomen en cuenta el valor de las cosas, de que este regalo que te estamos dando es importante y tenés que cuidarlo y valorarlo, incluso no en un sentido monetario, sino en un sentido de valor, pero uno ya empieza a entender el significado de valor. Y cuando ya estás en el colegio y vas al recreo y te toca comprar en el cafetín del colegio, etcétera, te toca, por supuesto, saber cuánto cuestan las cosas. Claro. Una de las primeras cosas que te dicen, creo que es el consejo que todo padre te da, es no malgastar, o sea, es saber aprovechar tu dinero. Pero qué interesante que un concepto tan elemental y tan necesario y tan universal como este asunto de no malgastes tu dinero es precisamente lo que nos afecta en el resto de la vida, lo que va detrás de casi todas nuestras decisiones en las que terminamos endeudados, malgastar o abusar de nuestro dinero. Y yo creo que es que también al final la palabra malgastar es como bien subjetiva, ¿no? O sea, ¿qué es malgastar para vos? ¿Qué es malgastar para mí? Y me encanta lo que decís, es verdad, los papás nos dicen no malgaste, aprovechalo, usalo bien, pero nadie nos dice qué significa eso. Entonces yo lo puedo entender de una manera, mi mamá y mi papá lo pueden entender de otra, vos lo entendiste de otra. Entonces ahora traspasa ese conocimiento a tu vida adulta y tenés un mundo, porque literalmente cada cabeza es un mundo. Y fíjate que una de las cosas que yo siempre digo es que las finanzas personales son personales, pero si vos querés ir más allá y más profundo, hacerle doble clic a eso, lo que eso quiere decir, y tal vez te ha pasado varias veces, vos ves a X persona, a un amigo, a un familiar que gasta de X manera, que gasta en X cosas que vos decís, qué locura, ¿cómo se le ocurre? Y todavía juzgamos, ¿verdad? Decimos como, en la situación particular que esta persona está, ¿cómo se le va a ocurrir que va a gastar? Porque yo jamás gastaría en eso. Y es verdad, vos jamás gastarías en eso porque probablemente es lo que vos no valorás, pero esa persona sí lo valora. Entonces, ¿qué es malgastar? Y tal vez desde ahí podríamos empezar con los conocimientos que los papás tratan de pasarnos a nosotros, y como que precisamente como no hay educación financiera, ha sido insuficiente incluso lo poco que han tratado de hacer. O incluso también cuando nos dicen sea una persona ahorrativa, y a veces el ahorrativo se convierte en un tacaño completo que nunca quiere gastar en absolutamente nada. Es como que te digan, sé buena persona. Ahí está, entonces Total. ese es el consejo de tu papá, sé buena persona. Ok, gracias, sí, papá. Ok, ¿qué significa eso, papá? O sea, ¿cómo transformo eso en comportamientos? ¿Cómo traduzco eso en mi día a día? A la hora de enfrentar a alguien que me ofendió en la calle, a la hora de tener un problema con el vecino, a la hora de molestarme con alguien. Y fíjate, Ricardo, o sea,
voy a retomar esa buena persona, y normalmente lo que va a significar es que estamos viendo de nuestros papás, qué es lo que están moldeando para nosotros. Entonces vamos a construir nuestro concepto de buena persona basado, porque para nosotros nuestros papás son buenas personas, sobre todo cuando estamos chiquitos. Ya más adelante uno comienza a ver ciertas cosas, ¿verdad? Pero entonces lo que veamos de ellos es lo que vamos a considerar una buena persona. Si mi mamá y papá me dicen a mí, no malgastes, yo me voy a fijar cómo ellos están gastando. Y quizás no son unos ases manejando el dinero. Y yo voy a tomar mi consejo de no malgastar basado en sus comportamientos. Porque, ojo, los niños aprenden muchísimo más de lo que ven que de lo que nosotros les estamos diciendo constantemente. Entonces, claro, no malgastes, Ricardito. Pero ahí vas a ver a tu amiga y tu papá que van al súper y que echan un montón de cosas, que mandan a pedir comida cada rato. Entonces vos vas a decir, entonces eso no es malgastar. Está bien que yo haga eso porque mi mamá no me podría estar dando ese consejo si ella lo está haciendo, ¿me entendés? Exacto. Bueno, esta ha sido nuestra conferencia de motivación y desarrollo personal. Gracias por participar. Ahí Lecciones financieras para sus hijos desde chiquitos. Exacto. Aquí están nuestras redes sociales, ahí nos pueden seguir. Muchísimas gracias por venir. Ahí está la salida, en el rotulito que dice Exia. Te desviaste del tema, Ricardo. Un poquito. Yo creo que está muy bien que abordemos cómo las finanzas también están tan relacionadas y conectan también con otros temas tan similares. A fin de cuentas, empezamos hablando de esto porque estábamos mencionando la importancia que tiene la educación financiera en la niñez y cómo a nuestros padres nos cuesta, cómo a los padres les cuesta a veces hablar con sus hijos de finanzas. Pero ok, volviendo un poco al tema, obviamente nosotros queremos compartirle una historia de alguien que precisamente tuvo serios problemas tratando de mantener en orden sus finanzas por la poca educación probablemente que tiene, educación financiera. Interesante que cuando decimos que tiene poca educación financiera, no queremos de ninguna manera insinuar de que la persona es ignorante o es inculta o algo así. Las personas más inteligentes, más profesionales que he conocido, han tomado decisiones financieras sumamente ignorantes, incluyéndome, y eso creo que tiene que ver más que todo con esa importancia de la educación financiera, más allá de las capacidades de la persona. Así que pongan atención si ustedes se creen que son demasiado inteligentes como para caer en problemas así, porque esta historia les puede suceder si es que no les ha sucedido ya. Así que, Ela, ¿te parece si leo la carta? Dale, por favor. Ok, dice: buenas tardes, Elaine. Deseo contarte un poco mi historia por si puede ser de ayuda para otras personas. Desde hace unos 3 años he seguido todas tus redes. He asistido a tus conferencias, he escuchado todos tus podcasts. Muy bien. Yo fui una persona altamente endeudada por un periodo de 6 años aproximadamente, deudas con 5 tarjetas de crédito que al tenerlas topadas se me convirtieron en préstamos, arreglos de pagos y extrafinanciamientos. Hace un año atrás llegué a tener un préstamo por 70,000 con Pepe Te Presta, la peor decisión de mi vida buscada por una desesperación. Un préstamo con Banpro por $1,600, un préstamo con Banco Ficosa por $4,670, 2 tarjetas de crédito topadas por 73,080 córdobas, la sumatoria de ambas, pagando la cuota de mi carro por $215 y mis gastos personales que oscilaban en unos 1,500 y más 2,000 córdobas a un prestamista y con un salario de apenas 20,000 córdobas. Ni yo misma sé cómo hacía para pagar todo sin caer en mora con los bancos ni con el prestamista. Me hacía colocho, como decimos en Nicaragua, pero me quedaba con 8 córdobas en mi cuenta para el resto del mes. Lloraba. En resumen, tuve una vida altamente desordenada y en búsqueda de una solución pedía préstamos por todos lados para que no me ahogaran más los intereses de las tarjetas de crédito. Dentro de tus consejos decías, búsquedas de ingreso extra y o cambiar de trabajo. Y finalmente lo hice en el 2022 y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida porque mi salario aumentó hasta 3 veces más de lo que ganaba antes y logré cancelar absolutamente todo sin tener afectación en mi récord crediticio. Repito, no sé cómo lo logré. Hoy quiero adquirir un vehículo nuevo, pero a la vez me da temor volver a caer en malas decisiones, porque confieso, a veces soy compradora compulsiva. Sin embargo, hoy por hoy, he tratado de cuidar mucho mi dinero. Ahora tengo ahorros de 2,000 y 40,000 córdobas, me quedé con una sola tarjeta de crédito, otro consejo que escuché en uno de tus podcasts, pero este puesto es de vendedor, aunque muy bien pagado, pero a veces pueden ser inestables o simplemente un mes podés vender y al siguiente no. Por ende, estoy considerando que la cuota del vehículo se pague dentro de mi básico por cualquier eventualidad. ¿Qué me aconsejás? ¿Espero un poco más de tiempo
o puedo tomar la decisión de adquirirlo a como lo estoy contemplando. Agradezco tu apoyo con todas las personas que hemos sufrido de problemas financieros y confirmo que sí se puede lograr estar libre de deudas. Atentamente, Anónimo. Me encantan las historias que tienen tantos detalles porque hace que las personas, primero que lo entendamos mejor y segundo, empaticemos más. Cuando las personas solamente dicen como, tengo un montón de deudas, un montón pueden ser 2 para vos y pueden ser 10 para otro y pueden ser 15 para otro. Entonces, creo que cuando logramos ver, ¿verdad?, cómo se endeudó, si ves que tenía 5 tarjetas de crédito, después el financiamiento, después pago. Y si te fijas, una cosa que es bien repetitiva con los casos de personas muy, muy endeudadas es que empiezan a pedir préstamos para cancelar los anteriores. Entonces, en realidad, la cantidad de préstamos siempre se mantiene porque lo que está haciendo es cambiar de acreedor. Entonces, ya no le debo a un banco, ahora le debo a un préstamo. Ya no es la tarjeta de crédito, ahora es un extra financiamiento. Sin embargo, me encanta obviamente que yo lo tomo como un caso de éxito. O sea, salir de tantas deudas no es fácil. Busco ingresos extra, busco cambiar de trabajo y no solamente canceló todos esos préstamos, sino que además ahora tiene ahorros. Hace unos años una amiga me decía que ella sentía que tiene una vida financiera saludable porque ya no tenía deuda. Entonces me decía, yo vivo con lo que gano y vivo tranquila y no tengo ni una deuda. Sin embargo, no tenía ni un centavo ahorrado. Entonces creo que aunque tener deuda ya es suficientemente bueno, no estás protegido ante la vida si no tenés ni siquiera un ahorro o un seguro, porque si mañana algo te pasa, ¿de qué vas a vivir si todo te lo estás gastando en este momento? Entonces esas son como mis primeras impresiones con el caso. ¿Cómo lo ves vos? O sea, como decían ahí, me encantan los finales felices. Creo que lo importante es que ella se mantenga en el camino en el que va. A mí lo que me llama la atención... Correcto. Lo que me llama la atención es que al final ella cuando te empieza a hablar de cómo lo fue solucionando, porque realmente cuando vos escuchás el caso, es uno de los tantos casos críticos que vos decís, o sea, con un salario de 20,000 córdobas, ¿cómo vas a salir de deudas que se acumulan hasta como los 8 o 9,000 dólares? Y ella misma te dice, es lo que me llama la atención, no sé cómo lo hice. Yo creo que muy por dentro, esta persona puede sentarse, reflexionarlo. Yo estoy segurísimo que sí sabe cómo lo hizo. Porque es bien difícil salir de este tipo de situaciones sin haber tenido una estrategia, sin haberte sentado como a valorar qué hago, a dónde abono primero, de qué deuda salgo primero, qué problema me quito primero de encima. O sea, esta persona creo que necesita darse más crédito, valga la palabra, necesita un poco más, darse más crédito sobre lo que hizo, pues, o sea, darse más... Totalmente. O sea... Reconocer el trabajo que logró. El trabajo que hizo al salir de esta situación. Ahora, no es común, desgraciadamente. ¿Qué crees vos que hizo ella? O sea, haciendo un análisis forense, por así llamarle, de lo que vos ves de la situación de deudas que ella tuvo y la situación en la que está actualmente, ¿cuál crees vos que fue el camino de ella hacia esta solución? En realidad ella sí lo menciona, tal vez lo que pasa es que no le ha puesto como el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero ella dice, empezó con 5 deudas en tarjetas de crédito y entonces esas deudas las convirtió en préstamos, a un préstamo personal o una consolidación de deuda, arreglos de pago y extrafinanciamiento. Entonces ahí automáticamente ella disminuye lo que va a pagar porque la tasa de la tarjeta de crédito, recordemos que suele oscilar entre el 45 y el 50% anual. En cambio, los préstamos personales para la consolidación y extrafinanciamiento rondan más cerca del 20%. Entonces ahí automáticamente reducís la cantidad de intereses que estás pagando a menos de la mitad. Y lo otro es que al hacerlo préstamo no se va multiplicando. En la tarjeta de crédito sí, porque acuérdate que la manera en que se calculan los intereses en la tarjeta de crédito es sobre lo que vos vas consumiendo. Entonces mucha gente, ¿qué pasa? Usa la tarjeta, paga no completo, le cobran intereses sobre el total de lo que consumió, vuelve a consumir, entonces eso se convierte en una bola de nieve gigante. Entonces ahí ella detuvo un problema y logró 2 cosas. Primero, que no se continuara multiplicando sobre el consumo, y segundo, disminuyó la tasa de interés a menos de la mitad. Ok, entonces empezamos con eso. Sí. Hablemos ahora entonces de la búsqueda de ingresos extra. Esto no va a suceder en todos los casos porque a todos nos gustaría encontrar un mejor trabajo que el que tenemos ahorita, por ejemplo, pero no todos podemos. Pues entonces, claro, si nosotros tenemos ahorita una situación de deuda, tener más ingresos es un muy buen camino a salir de deudas. Pero bueno, ella lo logró conseguir. Entonces, creo que el gran acierto de ella fue que al tener un mayor ingreso, porque ella dice pues que su ingreso era 3 veces el que tenía antes, ella en vez de gastar más, porque uno a veces por su comportamiento cuando gana más suele gastar más, ella decidió enfocarse en salir de las deudas que tenía y ahora ahorrar.
Así es. Ahora, por eso te digo, es que es bien difícil darle un consejo de este tipo a la gente, porque el consejo ahí está, o sea, trata de conseguir una fuente de ingresos adicional o un mejor trabajo, pero al final eso es muy difícil de conseguir. ¿Cómo vos traducirías esto en un consejo práctico para la gente que tal vez no pueda tan fácilmente conseguir un trabajo? Tal vez fíjate que no tiene que ser cambiar de trabajo, pero puede ser freelancear. Y yo creo que aquí no hay mejor persona que vos para aconsejarnos sobre cómo vos, o sea, yo desde que te conozco, siempre has tenido como un trabajo fijo, pero siempre estás también haciendo cosas externas. Y creo que lo que detiene a mucha gente es el miedo, ¿verdad? De sentir que, ay, ¿quién me va a contratar? ¿Quién me va a pagar por este o ese servicio? Y lo otro, a veces pensamos que como lo que yo me voy a ganar freelanceando o haciendo una consultoría es tan menor, o sea, proporcionalmente comparado con mis ingresos, como que no vale la pena. Y se nos olvida que al final, así sea 10%, 15%, 20% de lo que vos ganas en tu salario, pues ya 20% que no tenía y que te ayuda o a ahorrarlo, o a poner un negocio, o a ir saliendo de tus deudas, o a pagar tu carro. Entonces, ningún monto, siempre que esté bien cobrado, ¿verdad? Porque tampoco es regalar el trabajo, es lo demasiado pequeño como para considerarlo un ingreso adicional. Y a veces siento que si te lanzas al agua, te tiras al charco y empezás a ver cómo un trabajito te lleva a otro, de pronto podría hasta duplicar tu ingreso. Yo conozco gente que en su ingreso fijo tiene un salario y de trabajo adicional, o sea, la suma de otros trabajos pequeños es igual a lo que ganan del salario fijo, pues. Fíjate que siguiendo eso que estás diciendo, y no me gusta usarme como ejemplo, pero bueno, voy a usarme en este caso como ejemplo. Cuando yo estaba en Nicaragua, me acuerdo que yo hacía mi ingreso extra, o sea, yo tenía un trabajo fijo en el Canal 2. Mis ingresos extra eran siendo embajador de marca. Llegó un punto de mi vida, correcto, en ese momento en el que yo me di cuenta que mi estabilidad económica dependía de esos ingresos extra. O sea, si me hubiesen quitado en ese momento el trabajo extra como embajador de marca, muy probablemente yo me hubiese endeudado horriblemente, pues, o hubiese tenido que cambiar radicalmente mi estilo de vida. No es que yo tuviese un estilo de vida tan extravagante, ¿verdad? Pero llegó un punto en el que yo dije, o sea, brother, al final lo que yo debería de hacer es vivir con mi salario, o sea, organizar mi vida para que mi salario sea para vivir y mis ingresos extras sean por ahorros o cualquier cosa extra, pues, o sea, precisamente extra. Y justo llegó la situación en la que en el 2018 tuve que irme del país y yo terminé todos mis trabajos como embajador de marca. Pues, o sea, todo ese ingreso extra desapareció. Por suerte, no sé, tal vez unos 6, 8 meses antes de toda esta situación, yo ya había organizado un poco mis finanzas como para vivir del salario y no depender de mis ingresos extra para sobrevivir. Entonces, digamos que cuando se me quitaron y tuve que dejar de ser embajador de marca, no significó tanto problema para mí. Pero bueno, esto es un ejemplo solo como para decir que al final yo hice lo posible para vivir con mis ingresos asegurados, con los que sí tenía, y con los que no tenía, o sea, usarlos para algo extra como los ahorros o para correcto, cualquier otra cosa extra, pues los gustos, el bacanal, lo que uno quiera llamarle. Esta persona, que creo que tiene un ejemplo muchísimo más acertado de cómo funciona eso, supo aprovechar las oportunidades y supo que al tener este nuevo trabajo, que no es un ingreso extra necesariamente, sino que es un nuevo tipo de ingreso, lo transformó en solucionar todos sus problemas y salir de todas sus deudas de una forma, creo yo, magistral. Sí, y ahora la pregunta de ella es, quiere comprar un carro, debería de esperarse, digamos, a tener un ingreso básico que sea mayor a lo que tiene ahorita, o debería de más bien comprar un carro considerando que la cuota la tendría que asumir desde el salario básico que tiene. Y para mí la respuesta, sinceramente, pues va a depender, ¿verdad? O sea, y la verdad es que ambas cosas podrían ser posibles. Asumiendo que es que ahorita no tiene ningún carro porque entendería que vendió el otro carro que tenía para salir de esa deuda, incluso para usar el dinero para terminar de pagar la otra, yo desde esta postura preferiría comprar el carro ahorita, que tal vez no va a ser su carro soñado, y saber que lo puede pagar desde los ingresos, con sus ingresos básicos, y ya tener algo, ¿me entendés? Y si después ella logra cambiar de trabajo y lo que sea, pues ella puede vender ese carro y comprarse uno mejor. De hecho, yo creo, fíjate, Ricardo, que tanto en las casas como en los carros, esa es una buena manera de comenzar a llegar a la meta que vos tenés. Entonces, digamos que vos soñás con una casa
X, no sé, pues una casa grande de 2 pisos, con 5 cuartos, con piscina, con terraza y yo qué sé, todas las amenidades que vos querrás ponerle. Tú decís, bueno, para comprar esa casa tengo que pasar ahorrando y voy a poder decir algo, 10 años, ¿verdad? Para tener para la prima, para tener suficiente para pagar la cuota mensualmente. Pero ¿qué pasaría si vos comenzaras hoy con una casa mucho más pequeña, con una casa de 1 piso, de 2 cuartos, con un baño, ¿verdad? Pero ya le vas como apoquinando algo que es tuyo. Cuando tus ingresos mejoran, vendes esa casa y entonces con ese dinero lo das para la prima de la siguiente, que tampoco es tu mejor versión, sino una menor. Tal vez ya es una casa de 3 cuartos que ahora tiene una terracita, ahora no tiene piscina todavía. Y como tus ingresos mejoraron, podés dar una cuota mayor. Y así vas, ¿me entiendes? En lugar de decir, me quedo donde estoy y entonces espero hasta los 10 años. Y creo que con el carro aplica igual. O sea, yo diría que ella puede agarrar un carro que no va a ser tal vez su carro soñado en este momento con los ingresos básicos porque tiene un puesto de venta, entonces ella gana un básico más comisiones. Entonces, algo que ella diga, aunque no venda ni un peso, pues, aunque no venda nada y no voy a ganar nada de comisión, yo sé que con mi salario básico lo tengo garantizado. Que si ya que después de que a 3 años tiene un mejor trabajo, perfecto, puede vender ese carro y comprar otro. Es que aplica a muchas otras cosas, aplica a tu celular, aplica también a dispositivos electrónicos, aplica incluso a muebles, o sea, aplica a cualquier cosa que uno pueda encontrar de segunda mano o usados y que te funcione bien y te funcione igual. Aquí no estoy hablando de que, no es que todo lo puedes comprar a segunda mano, hay cosas que por cuestiones de higiene, de comodidad, etcétera, sí, obviamente es mejor comprar las nuevas, pero hay cosas que, digo, hablo aquí de la diferencia que hay entre lo que uno está buscando y lo que uno puede conseguir y te puede funcionar. Entonces, pues digo esto porque en el caso de los vehículos, un sistema que un amigo nuestro me enseñó una vez es que, digo, compras un carro usado que tenga una depreciación baja, o sea, un carro que de aquí a 2-3 años, si lo cuidas bien, lo puedas vender a un poco menos de lo que lo compraste. Pues, digo, obviamente vas a venderlo menos, pero un poco menos, y básicamente alquilaste un carro por 2-3 años de gratis, casi que de gratis, y lo vendiste y con ese dinero ahora te puedes comprar otro un poco mejor, pues. Pero repito, esto es una estrategia que les puede servir para algunas cosas y otras no. Hay personas que por alguna razón necesitan que sea nuevo, necesitan tenerlo nuevo, el celular tiene que ser nuevo, el carro tiene que ser nuevo, incluso si compran libros tienen que ser nuevos, si compran cualquier cosa tiene que ser nueva. Y yo lo que les digo es que, bueno, hay muchas maneras de hacer malabares con las cosas que uno quiere comprar para que te sirvan y no te compliquen tanto financieramente. Yo creo que es una muy buena solución la que le está dando a ella de, o sea, analizar bien sus expectativas y sus posibilidades y encontrar un punto medio entre las dos. Sí, totalmente. Y fíjate que eso del carro que decías que tu amigo te había dicho, a mí me pasó cuando yo me fui a estudiar a Taiwán. Yo tenía un Corolla, eso fue en el año 2011, hace 12 años, parece mentira. Entonces yo lo había comprado cuando había regresado de México 2 años y pico antes, y lo había comprado en $8,000. Y yo lo vendí ese carro en $7,500 2 años y pico después. Y la persona que lo compró era una, no me acuerdo si finlandesa, danesa, pero bueno, era una maje que trabajaba en una ONG aquí en Nicaragua, que acababa de venir a Nicaragua, necesitaba un carro. Ella lo compró y después un amigo que fue el que nos había puesto en contacto me contó que ella 2 años después se fue de Nicaragua, pues se regresó y lo vendió en exactamente el mismo monto, los mismos 7,500 en los que yo se lo había vendido. Eso habla muy bien, obviamente, de la marca. Me debería de contratar. Páguenos, Toyota, por favor, necesitamos patrocinio. No tenemos ningún problema en tener un ingreso extra con eso, pero yo también tuve un Corolla, ¿no? Yo tuve un Corolla, en mi caso era un Corolla un poco más viejito, pero lo vendí a un precio bastante similar al que lo compré. Y digo, no tanto por hablar bien del Corolla, sino también por lo bien que uno lo cuidó. Totalmente. Porque totalmente. Aunque la publicidad dice maltrátelo, pues, pero yo no lo maltraté el mío. Entonces, a fin de cuentas, el gasto, o sea, yo ni siquiera sentí, pues, de que yo gasté en ese vehículo y ese dinero después me sirvió, pues, bastante. Exacto. Fuera de eso, yo creo que esto sirve como un ejemplo para cualquier persona que esté en deudas. Yo les motivo a que vuelvan a escuchar la historia de esta persona, quienes estén ahorita, ya sea viéndonos en YouTube o escuchándonos en el podcast, vuelvan a escuchar la historia de esta persona o vuelvan a verla y traten de entender el nivel de caos y de gravedad que tenía a nivel financiero esta persona y cómo salió. Esto es para que ustedes sepan de que su historia puede ser así también. O sea, si ustedes están en una situación de deudas,
pueden salir. Y aquí no le estamos hablando de motivación falsa, aquí le estamos hablando de que hay pasos concretos, matemáticos, que uno puede tomar en sus vidas para salir de deudas y para tener una vida por lo menos financieramente tranquila. Pues nunca nos vamos a librar de un montón de problemas en la vida, pero por lo menos podemos evitar que se nos complique tanto a nivel financiero. Correcto. Y creo que también puede ser como una fuente de inspiración, de decir, por vos decías, pero el nivel de caos, pero a la par de ver el nivel de caos, o sea, es como decir, puchica, esta persona con ese salario, con el nivel de deudas comparado con el salario que tenía, salió de deuda y ahora tiene ahorro, está empezando a comprar un carro. Creo que le puede dar mucha esperanza. Fíjate, yo he estado un poquito preocupada, las últimas semanas han estado cayendo una cantidad de correos impresionante con la preocupación de las deudas. Fíjate que hubo un día, hace 2 semanas, que en un solo día, en un periodo de 2 horas, recibí 3 correos de personas con intentos de suicidio por un problema de la deuda. Entonces, siento que está aumentando la gravedad, y siento que en la medida en que vemos que sí es posible, o sea, yo creo que la gente no desestima la idea del suicidio porque ya salió de deuda, sino porque ve una salida. O sea, creo que lo que necesitamos es tener una salida, ver la luz al final del túnel, ver un plan y decir, no estoy libre de deudas ahorita, pero veo que hay una salida allá. No solo es eso, creo que también uno cuando tiene esta situación de deudas, uno siente que tu calidad de vida va a disminuir. O sea, uno siente que... Totalmente. O sea, uno siente que la solución, uno dice, pero es que bueno, o sea, puedo salir de deuda, pero va a ser tan horrible y va a requerir de tanto sacrificio por tanto tiempo. No tiene que ser así. Y si acaso llega a ser así, hay maneras de poder sobrellevarlo para después estar financieramente tranquilo. Les digo esto como una persona también que salió de una situación crítica de deudas hace muchos años y se siente, o sea, yo entiendo de que uno ve como, es que va a ser horrible, yo no quiero tener que pasar por eso. Uno no quiere, uno siente como ansiedad ante lo que le espera. Ante lo desconocido. Ante lo desconocido, y cuando decimos lo desconocido es, bueno, tener que sacrificar un montón de gustos y de cosas y vivir, uno cree que vivir mal. Al fin no, o sea, digo, creo que el tema del suicidio lo vamos a abordar en otro momento porque ya hay cartas que hemos tenido al respecto y que creo que podemos profundizar más. Lo que sí les puedo decir es que hay una solución, o sea, de que hay historias de éxito de personas que están muy probablemente peor que ustedes. O sea, en una situación más difícil, con un ingreso menor y con una proporción mayor de su salario con 100%. Respecto a la deuda. Ela, ¿dónde pueden encontrar todas las personas que nos escuchan tus artículos, tus guías, tus métodos, tus formularios, tus presupuestos, para que ellos puedan tener también una educación financiera mejor? La página web, la plataforma es plataconplatica.com. También siempre estamos subiendo consejos diferentes en Facebook, que es Plata con Plática, y también en Instagram como Plata con Plática. Y si ustedes están escuchando esto porque también están endeudados y quieren salir de deudas, les quiero recomendar mi curso, que también lo pueden encontrar en la plataforma, que se llama Cómo salir de deudas. Es un curso con varios videos, con varias horas de grabación y sobre todo con varios recursos y herramientas para que ustedes puedan ir llenando y que puedan ir desmenuzando los problemas que tienen y tomando sus mejores decisiones para poder salir de deuda. Ok, muchísimas gracias, Elaine, por eso. Ya saben, entonces, estamos pendientes siempre de otra historia más en nuestro podcast de Endeudados Anónimos. Nos vemos en el próximo episodio. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.